Muy bien, vamos a resolver estos ejercicios. Aunque ya les había enviado las respuestas, vamos a verificar cada uno cómo se hacía para que lo tengan un poco y más claro cómo se obtuvo las respuestas en cada caso. Para la primera pregunta nos dicen que si el centro de una circunferencia es C menos 3,5 y el radio mide 3 unidades, entonces una ecuación de dicha circunferencia corresponde a... Aquí nada más recordar que la ecuación o la forma de la ecuación de una circunferencia tenía esa forma: x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual radio al cuadrado. ¿Ok? Em, Ahí nada más, entonces lo que vamos a hacer es, para poder obtener la ecuación de esta circunferencia, ocupamos reemplazar en esta fórmula el valor de h y el valor de k. Estos dos valores los obtenemos de los números de las coordenadas del centro de la circunferencia. Es decir, para este caso h va a ser menos 3 y k va a ser 5. Acá nada más un pequeño dato importante es que a la hora de trasladar estos números al aplicar la fórmula, como en la fórmula trae un menos, esto nos indica de una vez que hay un cambio de signo de estos dos números. Entonces, como eso es una pregunta de selección única, ya la respuesta está escrita. Lo que hay que hacer es simplemente encontrarla. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que entender es que el 3, como está negativo, en la respuesta debe estar positivo. Y como el 5 aquí está positivo, en la respuesta el 5 debe estar negativo. Entonces vamos a buscar dentro de las opciones la que cumpla con esas condiciones. Y aquí podemos ver que en la opción A el 3 es negativo, pero debe ser positivo porque aquí está negativo. Entonces ni esta, ni la opción A, ni la opción B pueden ser respuestas correctas para este ejercicio porque no cumplen lo que acabamos de decir, lo de los signos. La opción C sí lo cumple. Aquí dice más 3, es decir, el 3 es positivo. Y luego dice y menos 5, que el 5 es positivo, entonces en la fórmula va a quedar ya negativo. ¿Ok? Por eso esta es bueno, es la respuesta correcta para este ejercicio. Además, el 9, que está después del igual, corresponde a, según la fórmula, tomar el radio y elevarlo al cuadrado. Y aquí, como el radio media 3, entonces 3 al cuadrado es 9. Por eso es que decimos aquí que la respuesta correcta para el ejercicio 1 es la opción C. Para el ejercicio 2 dice, si el centro de una circunferencia es menos 5 menos 6 y el diámetro bueno, el diámetro mide 8 unidades, entonces una ecuación de dicha circunferencia, lo mismo que en el ejercicio anterior, ¿ok? Solo que acá hay que tener cuidado porque aquí habla del diámetro, ¿de acuerdo? El diámetro viene siendo en una circunferencia todo el ancho, por decirlo de esta manera, ¿ok? Eso quiere decir que el diámetro está dividido en dos radios, ¿ok? Por lo tanto, si el diámetro mide 8, eso quiere decir que el radio va a medir la mitad, o sea, el radio va a medir 4. Y entonces aplicamos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Como aquí ya nos dan las coordenadas del centro, sabemos que el primer valor corresponde al h y el segundo valor corresponde al k. Ya en la respuesta lo que hay que buscar es que estos dos números estén con el signo contrario. Entonces buscamos dentro de las opciones que haya un más 5 y un más 6. ¿De acuerdo? Entonces aquí observamos que solo la opción C cumple esas condiciones, más 5 y más 6. Bueno, perdón, y la opción A también lo cumple. La única diferencia está en este numerito del final, ¿de acuerdo? ¿Ok? Este numerito que viene después del igual es el resultado de tomar el radio y elevarlo al cuadrado. Y como aquí acabamos de ver que, como dice que el diámetro mide 8, eso implica que el radio mide 4. Y entonces, según la fórmula, el radio va elevado al cuadrado y 4 al cuadrado en este caso sería 16. Por lo tanto, la respuesta correcta para la pregunta 2 es la opción A. En el ejercicio 3 dice, el centro de una circunferencia es el punto, menos 3,7 y el radio mide 3 raíz de 2 unidades. Entonces, una ecuación que describa dicha circunferencia corresponde a lo mismo que en los dos ejercicios anteriores. Tenemos el centro, que es el menos 3 y el 7, y el radio es 3 raíz de 2. ¿Ok?
Entonces buscamos dentro de las opciones la que tenga más 3 y menos 7. O sea, al revés de los signos que vienen acá. Entonces, vamos a ver. Como aquí es negativo, en la respuesta debe ir positivo. Tenemos que esta opción puede ser y esta también. Ahora, como aquí dice menos 7, entonces en la respuesta debe ser menos 7, porque el 7 está positivo, entonces aquí debe quedar negativo. Y ya vemos que la opción A no tiene esa condición, por lo tanto vamos a descartar la opción A. Ya descartamos la opción B, por lo tanto queda la opción C. Acá también recordar que este 18 viene siendo el resultado de tomar el radio y elevarlo al cuadrado. Si queremos elevar al cuadrado este tipo de expresiones, hay que recordar que hay que colocarlo dentro de paréntesis para poder resolverlo en la calculadora. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos da 18. En la pregunta 4, nos dicen que la ecuación de una circunferencia es x menos 5 al cuadrado más y más 6 al cuadrado igual a 8. Entonces, las coordenadas del centro, ¿ok? Entonces observen que ese ejercicio es al contrario de los tres anteriores. Ya aquí me da más bien la ecuación y me están pidiendo el centro. El centro es un punto, ¿ok? Un punto está formado por dos números, ¿ok? Porque un punto es, digamos, en este caso estamos hablando de las coordenadas del centro. Las coordenadas del centro son dos números, uno en X y otro en Y. El primer número siempre lo vamos a tomar del primer paréntesis, ¿ok? Y recuerden que este número, como aquí está negativo, significa que originalmente ese punto tuvo que haber estado positivo, ¿de acuerdo? Y aquí igual, el 6, como aquí está positivo, significa que originalmente ese número era negativo. Por eso, entonces simplemente vamos a decir que el centro de esta circunferencia es el punto 5, menos 6. Por lo tanto, la opción B es la correcta para este ejercicio. Para el ejercicio 5, nos dicen que la ecuación de una circunferencia es x al cuadrado más y menos 9 al cuadrado igual a 24. Entonces el radio corresponde a... ¿ok? Igual, vean que aquí nos dan la ecuación de la circunferencia y lo que nos están pidiendo es el radio. Hay que recordar que este resultado o este número que viene aquí al final o después del igual es el resultado de tomar el radio y elevarlo al cuadrado. Es decir, esto no es el radio, 24 no es el radio, 24 es el resultado de tomar el radio y elevarlo al cuadrado. ¿Ok? Entonces acá lo que tenemos que hacer es lo contrario de lo que hicimos anteriormente. Es decir, si queremos saber cuánto era el radio, tenemos que hacer lo contrario de elevar al cuadrado. Y en este caso, lo contrario o lo inverso de elevar al cuadrado sería sacar raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de 24 viene siendo el radio para esta circunferencia. Y en este caso, la raíz cuadrada de 24 nos da 6 raíz de 2, ¿de acuerdo? Por eso entonces perdón, 2 raíz de 6, lo escribí al revés. 2 raíz de 6. Entonces la respuesta correcta aquí es la opción B. Para seguir con los ejercicios, en la pregunta 6, ¿cómo era esto? En la pregunta 6 nos dicen que la ecuación de una circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado menos 14x más 18y menos 106 igual a 0. ¿Ok? Y nos dicen entonces el centro de dicha circunferencia es, ok, cuando nos están pidiendo el centro nos están pidiendo un punto, o sea, las coordenadas de un punto. Las coordenadas de un punto siempre son dos números, van entre paréntesis. Y recuerden que estamos resolviendo ejercicios de selección única o de selección de respuesta. Eso quiere decir que ya la respuesta a la pregunta está dentro de las opciones. Lo que tenemos que hacer es simplemente averiguar cuál de las tres corresponde a la respuesta correcta para la pregunta. Entonces, este tipo de ítems tienen esa ligera ventaja de que ya tenemos la respuesta. Entonces hay que observar que
Si nos piden el centro, significa que el centro tiene que tener esa forma. O sea, es un punto, un par ordenado, dos números, ¿de acuerdo? ¿Cómo tenemos esos números? Bueno, para obtener el centro, cuando la ecuación de la circunferencia está como esta, eso significa que la ecuación se desarrolló o está desarrollada. Normalmente, la ecuación de una circunferencia tiene esta forma, ¿verdad? Como lo vimos en el primer ejercicio. Si tomamos una de estas ecuaciones y la resolvemos, es decir, resolvemos estos paréntesis, podemos llegar a tener una ecuación de este tipo. A esto le vamos a llamar la ecuación desarrollada. ¿Cómo hacemos para obtener la, el centro de esa circunferencia, digamos, o sea, para obtener las coordenadas del centro? Bueno, vamos a tomar en cuenta siempre estos dos números, el que viene con X y el que viene con Y, digámoslo así. Es un par ordenado, son dos números. Acá, nada más lo que vamos a hacer es tomar la mitad de este número. Y ese es el que va a ir aquí en el primer paso, ¿ok? Solo que con el signo contrario. Entonces, como aquí es 14, aquí debe ir un 7, ¿ok? Y como aquí es negativo, entonces el 7 queda positivo, ¿de acuerdo? Para el otro número vamos a tomar el 18, pero vamos a tomar la mitad de 18, que sería 9. Pero como 18 es positivo, entonces el 9 debe ir negativo. Por lo tanto, las coordenadas del centro de estas circunferencias son el punto 7, menos 9. En ese caso, corresponde a la opción A. Para la pregunta 7, nos dicen que la ecuación de una circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado más 16x menos 12y más 19 igual a 0. Entonces, el radio de dicha circunferencia corresponde a, ¿ok? Entonces, otra vez tenemos la ecuación desarrollada de una circunferencia y nos pide en este caso el radio. Para el radio primero vamos a ocupar el centro, ¿de acuerdo? El centro tiene estos valores, recuerden, h, k. Y para este caso, cuando la ecuación está desarrollada, para poder encontrar el radio vamos a aplicar esta fórmula que dice h al cuadrado más k al cuadrado menos c, ¿de acuerdo? El h y el k ya vimos que como en el ejemplo anterior que lo vamos a obtener de estos dos numeritos que vienen acá, el que viene con x, el que viene con y. Y el c viene siendo este número, el que viene acá sin la letra, digámoslo así. Y como hicimos en el ejemplo anterior, aquí el h se obtiene del número que va con x. La mitad, en este caso, la mitad de 16 serían 8. Pero como el 16 está positivo, este 8 va negativo. Aquí, para el otro número, entonces tomamos la mitad de 12, que sería 6. Y como el 6, perdón, como el 2 está negativo, el 6 va positivo. Entonces ya tenemos h, ya tenemos k y ya tenemos c. Por lo tanto, podemos aplicar la fórmula para calcular el radio, que en este caso entonces sería la raíz cuadrada de h al cuadrado, que sería entonces menos 8 al cuadrado, más k al cuadrado, o sea, más 6 al cuadrado, menos c, y en este caso c es 19. Ok, resolvemos todo eso en la calculadora y eso nos daría como resultado 9. Ok, por lo tanto, en este caso, el radio o la respuesta para esta pregunta sería la opción B, o sea que el radio mide 9. Ok, vamos a ver otro tipo de preguntas que vienen en este tipo de ejercicios. Nos dan una información, bueno, en este caso nos dan una circunferencia y nos dicen que esa circunferencia, bueno, considere la información de la circunferencia del centro C de la figura adjunta para responder los ítems 8 y 9. Hay que tener cuidado siempre con estas indicaciones porque lo que nos dicen que esta información sirve para responder estas dos preguntas. ¿Ok? Vamos a ver, la pregunta 8 dice, de acuerdo con la circunferencia del centro C, el radio y la
Las coordenadas del centro corresponden a. Muy bien. El radio siempre se obtiene midiendo la longitud que hay desde el centro hasta el borde de la circunferencia. Acá podemos ver que esa distancia se puede medir en esta parte, también la podemos medir en esta otra o en esta otra. ¿De acuerdo? Yo voy a tomar esta. Aquí podemos ver que la distancia entre el centro y el borde vienen siendo 3 espacios. ¿Ok? Y lo mismo que mide este segmento, mide este otro de acá. Y aquí claramente vemos también que o sea que ese espacio o ese segmento va a medir 3 unidades. Por lo tanto, aquí vamos a decir que el radio mide 3. Y además nos piden las coordenadas del centro. El centro es este punto. Este punto tiene dos coordenadas, perdón, dos valores que representan las coordenadas de este punto. Esos valores siempre tiene que ser uno en X, que en este caso sería 4, y otro en Y, que aquí observamos que es el 3. Entonces significa que en esa circunferencia el radio es 3 y las coordenadas del centro es el punto 4,3. Entonces radio 3, 3,4 está no, radio 4 no, radio 3 y el centro es 4,3. Esta es la correcta. ¿De acuerdo? Entonces nada más hay que tener cuidado que con el centro hablamos de un punto y el punto tiene coordenadas x, y. X, y. ¿Ok? Así se sacan. ¿Lo ven? Aquí está el centro, aquí está el número con x y aquí está el número con y. Para la pregunta 9, si de acuerdo con la circunferencia de centro C, una ecuación de dicha circunferencia corresponde a. Muy bien. Recuerden que para la ecuación ocupamos siempre las coordenadas del centro y la longitud del radio. Ya lo tenemos acá. Recuerden que ya es una pregunta de selección única, por lo tanto ya viene la respuesta. Lo que hay que saber es cuál de estas tres corresponde a la ecuación de esta circunferencia. Y lo único que vamos a tomar son estos dos valores. Recordar que como estos dos números están positivos, en la respuesta deben ir negativos. ¿Ok? Este es el H y este es el K. Ese es el primer número que debe ir con X y es el que va con Y. Entonces, buscamos dentro de las opciones que el 4 esté negativo, o sea, X menos 4 y Y menos 3. Esta es una posible solución. Pero la opción B se descarta porque aquí dice X menos 3. ¿De acuerdo? No es correcta porque aquí el que va con X debe ser el 4, que es el que va con X. Y el que va con Y debe ser el 3, ¿verdad? Por eso esta opción se descarta. ¿Ok? La opción C puede ser una posible respuesta también, porque aquí dice X menos 4 y Y menos 3. Entonces estamos entre la A y la C. La única diferencia va a ser el 9 y el 16, ¿de acuerdo? Pero recordemos que este número se obtiene de tomar el radio y elevarlo al cuadrado. Y como aquí el radio es 3, 3 elevado al cuadrado es 9. Por lo tanto, la opción correcta para este ejercicio es la opción A.